El tema es que en enero del año 2025, dos ciudadanos españoles viajaron a Guinea Ecuatorial para trabajar en un proyecto tecnológico. Pero lo que comenzó como una misión profesional terminó siendo una auténtica pesadilla. Sin cargos, sin juicio y bajo condiciones inhumanas, don Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta permanecen desde entonces en una de las peores cárceles del planeta, pero de las peores, que se llama Black Beach, Playa Negra, para que la gente lo sepa. En este vídeo exploraremos cronológicamente cómo se gestó su detención, la realidad dentro de este penal y cómo se ha convertido su vida en un auténtico infierno y que su caso ha sacudido a la diplomacia española y a la europea. Esto es la historia oculta de los dos españoles atrapados en Black Beach. Buenas noches, bienvenidos al directo de hoy. Ya disculparéis también la voz. Yo quería hablar de un tema bastante serio, que luego me habéis pasado otro tema también de otros españoles, porque a mí también se me ha dicho que yo solo me preocupo de Daniel Sancho, que no me preocupa ningún español por el mundo, y por la ley de protección de datos a mí no me facilitan qué español está en la cárcel de la modelo de Colombia, o en la de Tailandia, o la que esté en Camboya, o como si quieren estar en una prisión francesa. Me tengo que guiar por lo que sale en los medios de comunicación. Y quería hablar de dos personas que están pasando un auténtico infierno en Guinea Ecuatorial, que es una impactante historia, detenidos sin ningún tipo de acreditación que haya ninguna causa, no han cometido ningún hecho delictivo, tampoco tienen acceso a las condiciones mínimas indispensables para ser considerado persona, tampoco tienen acceso a abogado, tampoco tienen acceso a lo que es la asistencia diplomática. Hay denuncias de torturas, abandono médico y la presión diplomática está haciendo que se liberen a estas dos personas. Y por lo tanto, quería contar su historia. Las familias de los españoles detenidos en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, temen por sus vidas. Y esto es lo que está saliendo en los medios de comunicación y, como veis, esta noticia es del 18 de octubre. Vamos a empezar por el caso y luego os voy a contar cómo es la cárcel en la que están estos dos españoles y que no es la primera vez que Guinea Ecuatorial hace estas cosas, porque esto lo ha hecho también con gente americana para intentar extorsionar y sacar rédito económico con personas de Estados Unidos, a las que les ha costado Dios y ayuda sacarlos de allí. Y casi lo sacan muerto a la persona. Y con el mismo modus operandi. Reuniones con empresas y coger a los que van a esas reuniones y hacerles lo que le están haciendo a estos españoles. Bueno, pues el caso de los dos españoles encarcelados en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, es uno de los episodios diplomáticos y humanitarios más serios del año 2025 entre España y este país africano. Los protagonistas son don Javier Marañón Montero, y digo don porque son señores, contable cordobés de 51 años, y don David Rodrigo Ballesta, técnico audiovisual granadino de 45 años, ambos empleados de la empresa Guayan Técnica, contratados para desarrollar el proyecto de televisión digital terrestre, el TDT, en Guinea Ecuatorial. El 22 de enero del 2025, ambos fueron convocados por el gobierno guineano a una reunión en el Ministerio de Información para discutir la ejecución del contrato del TDT, valorado en unos 33 millones de euros. Aunque estas personas no eran directivas, no tenían nada que ver, no eran responsables del departamento financiero, sino simples empleados técnicos, única y exclusivamente, a estas dos personas les retuvieron el pasaporte al salir de esta reunión y pocos días después fueron detenidos sin orden judicial, ni cargos, ni ningún tipo de justificación. ¿Se me ha parado el chat? A ver, chicos.
No sé si se me ha parado el chat. Si sois tan amables, me decís algo en el chat que me parece que se me ha parado. No, vale. Bueno, pues ellos los mandaron a una reunión como parte de la empresa, pero ni tenían capacidad de gestión, ni de decisión, ni habían hecho las cuentas, ni muchísimo menos, ¿de acuerdo? Inicialmente permanecieron en los calabozos de la gendarmería, pero el 7 de abril fueron trasladados a la prisión de Black Beach, que luego os voy a decir cómo es esa prisión, conocida por sus condiciones inhumanas, torturas y aislamiento extremo, perdón. En el mismo operativo también fueron arrestados al menos 10 empleados guineanos del proyecto. Ahí cogieron a todo Cristo. Desde que entraron en la cárcel de Guinea Ecuatorial, no han tenido acceso a ningún abogado, no han tenido visitas familiares, no han tenido asistencia médica y las familias reportan que Javier ha perdido más de 20 kilos y ambos sufren problemas de salud severos tras huelgas de hambre emprendidas como protesta por la situación. Entre que no les dan comida y que se ponen en huelga de hambre, pues obviamente muy bien no tienen que estar. Comparten celdas con más de 20 reclusos, más de 20, y sobreviven con escasos alimentos y con escasa agua porque tampoco hay agua potable. Y además no hay ningún tipo de medicación. Las familias de los detenidos emprendieron una fuerte campaña pública en España, incluyendo una petición en change.org, que cuando edite este directo os la voy a poner para que por favor firméis la petición, que haga algo el gobierno español, exigiendo al gobierno español que gestione su liberación directa ante el presidente Teodoro Obiang Nguema. Menudos apellidos, maño. Y el Parlamento Europeo, en sesión celebrada el 8 de octubre del 2025, aprobó una resolución formal en la que condenó enérgicamente las condiciones inaceptables de detención y exigió su liberación inmediata o el acceso a un juicio justo, así como la atención médica urgente. Esto que debería de tener toda persona que está metida en un centro penitenciario, con motivo y sin motivo. Y sin motivo no deberían de estar. A raíz de esta resolución, el gobierno guineano emitió un comunicado negando cualquier maltrato al loro y asegurando que ambos reciben trato digno y todas las garantías judiciales, versión desmentida por los familiares y por la propia embajada española. Porque, ya disculparéis, porque luego veréis que ni siquiera les dejan entrar a las personas que son de la embajada española de allí de Guinea a tener contacto con estas personas. Los tienen completamente aislados. En España, el Ministerio de Asuntos Exteriores, junto a la subdelegación del Gobierno de Córdoba, ha anunciado su implicación y contactos con la embajada, afirmando que se trabaja para lograr el regreso lo antes posible, sin ofrecer detalles sobre avances concretos. Es que yo no entiendo cómo os arriesgáis a ir a determinados países ni a trabajar ni de vacaciones. Porque no son los dos únicos españoles que están en esta situación. En otro país, que luego si queréis lo podemos ver, como puede ser un país como Venezuela, en el que también hay otros dos españoles, en las mismas condiciones. Bueno, a fecha de octubre del 2025, el señor David y el señor Javier siguen presos en Black Beach bajo detención preventiva, sin acusación formal, o sea, no saben de qué se les está acusando, ni fecha de juicio. Esto es una detención ilegal y además constituye delitos de tortura porque están en unas condiciones infrahumanas y un delito contra los derechos fundamentales de la persona a la que se le imputa un hecho delictivo, porque ellos no tienen ningún tipo de cargo y su estado de salud es muy grave. Hay ONGs junto con diputados europeos y los familiares que alertan del riesgo vital inminente. Se piensan que pueden llegar a morirse. Aunque el caso ha provocado una presión política creciente en España y en Europa, el régimen de Obiang Nguema no ha dado señales de su liberación ni de permitir observadores internacionales en la prisión. Así están los españoles. O sea, que son dos trabajadores españoles acusados indirectamente en un caso de corrupción,
ajeno a su responsabilidad, porque no tienen nada que ver con la empresa, retenidos bajo condiciones inhumanas y convertidos en rehenes políticos dentro de un sistema judicial sin ningún tipo de garantías, según Amnistía Internacional y el propio Parlamento Europeo. ¿Qué cosas? Para que luego digan que aquí todo el mundo respeta los derechos humanos, ¿de acuerdo? Bueno, la cronología del caso es que el 22 de enero del año 2025, estos dos señores, que son empleados de la empresa, como os he dicho, Wayang Técnica, acudieron a una reunión con el Ministerio de Información de Guinea Ecuatorial en Malabo para presentar los avances del proyecto de televisión digital terrestre. Era para decirles lo que estaban haciendo, cómo avanzaban la implementación del TDT en esa localidad. Como os he dicho, al salir les retiraron los pasaportes, se quedaron retenidos y pocos días después fueron detenidos sin orden judicial ni explicación. Las autoridades buscaban responsables por presuntas corrupciones en el contrato estatal del TDT, valorado en más de 33 millones de euros, pero los principales directivos de la empresa habían abandonado el país, le habían dejado el marrón a los trabajadores y estos dos señores, Marañón y Rodríguez, aunque no eran empleados con capacidad para tomar decisiones, fueron convertidos en los chivos expiatorios del conflicto. En febrero y marzo del 2025 hay una retención policial y un aislamiento ilegal porque los españoles permanecieron en los calabozos de la gendarmería durante casi 3 meses sin pisar un centro penitenciario, cuando son 48 horas la detención en comisaría y se te tiene que leer tus derechos y se te tiene que poner un abogado y se te tiene que saber de qué se te está acusando y las pruebas que tiene para decir que tú eres el responsable. Bueno, también fueron sometidos a interrogatorios irregulares, sin acceso a abogado y sin comunicaciones exteriores. Y yo me pregunto, ¿dónde están los youtubers, los que quieren arreglar el mundo y los que dicen que es que la policía de fuera es muy buena y la de España es muy mala y están avalando este tipo de argumentación y de actuación? ¿Dónde está la gente poniendo el grito en el cielo por dos compatriotas que están en el infierno? ¿Dónde están? Los que defienden siempre al extranjero. ¿Dónde coño están? ¿Dónde? ¿Dónde? Porque si estos dos fueran colombianos, fueran peruanos o fueran puertorriqueños o fueran chinos, ya estaría más de uno hablando y diciendo que eso se trata de racismo, pero como son españoles, nadie levanta la voz, ¿verdad? Y luego acusan a los demás de que somos racistas, pero todo el mundo se va a defender a los de fuera y nadie defiende a los de aquí dentro. Es patético. Seguimos con la cronología. En abril del 2025 son trasladados a la cárcel Black Beach, concretamente el 7 de abril del 2025. Y esta cárcel se llama Playa Negra. Ya me van a poner el vídeo en amarillo, pero bueno. Allí compartieron celdas con más de 20 presos, quedaron incomunicados y sufrieron desnutrición, enfermedades y castigos físicos. Y luego se quejan del trato que damos aquí a la gente en las cárceles, también. A partir de ese momento, el acceso consular español fue bloqueado totalmente, sistemáticamente por el régimen del presidente de Guinea, según denunció el propio Parlamento Europeo. Y de esto hay recortes de prensa que no nos lo estamos inventando. En mayo, junio y julio del año 2025 se produjo un agravamiento del estado físico de estas dos personas. Durante el verano, las familias dejaron de recibir información y se denunció que ambos iniciaron una huelga de hambre, en este caso la primera, para reclamar visitas y atención médica, lo que son derechos básicos de las personas cuando están detenidas. El abogado español del caso confirmó que no existían cargos formales y tampoco que la Fiscalía guineana hubiera utilizado un término concreto, sino que la Fiscalía guineana utilizaba acusaciones genéricas de administración desleal, malversación de dinero,
sin pruebas. Y tenéis que saber que las acusaciones no pueden ser genéricas, tienen que ser una acusación concreta de un hecho concreto, de un día concreto y de un tipo delictivo concreto. ¿Y por qué? ¿Por qué? No te pueden decir que yo te voy a encerrar a ti porque tienes o has cometido un delito de homicidio, pero no sabemos si lo has hecho el día 1, 2, 3, 4, 5 o hasta el día 31 y no sabemos si has matado a 1, 2, 3, 4, 5 u 8 personas. Tiene que ser concreto. Tiene que ser un delito de homicidio, por ejemplo, del día 3 de noviembre, que has matado a tal persona con nombre y apellidos en tal lugar de la siguiente manera. Para que la gente lo entienda, ¿de acuerdo? Llevo un pasmo, chicos, de la leche. Bueno, por eso es que me cuesta hasta hablar. A finales de julio, fuentes diplomáticas españolas reconocieron el deterioro grave de las condiciones de salud y la nula respuesta del gobierno guineano a las gestiones bilaterales. Es que ni la diplomacia está consiguiendo nada. Si te cogen en un país extranjero, como estos que no respetan ni al apuntador, que son dictaduras militares y que no hacen ni puto caso a ni a Europa ni a ningún sitio, date por jodido. Date por jodido porque no te van a poder sacar de allí. Así que desde aquí, campaña, no hay que pisar ni Guinea, ni Tailandia, ni ningún tipo de país donde estén las dictaduras militares, incluyendo Venezuela, que luego hablaremos de Venezuela. En agosto-septiembre del 2025 se produce un nuevo aislamiento y protestas de la familia de esas dos personas, porque las familias de estos dos chicos, aunque son hombres, yo los voy a llamar chicos, iniciaron una campaña pública en España y recogieron firmas en plataformas digitales denunciando torturas psicológicas, incomunicación y enfermedades graves. Pero lo que tenéis que saber es que no solamente hay torturas psicológicas, sino que también hay torturas físicas, castigos físicos, ¿de acuerdo? El cordobés Javier Marañón fue ingresado en la enfermería de Black Beach tras perder más de 20 kilos, como os he dicho, y sufrir infecciones y colapsos, es decir, casi se muere. Tiene suerte de estar vivo. Sus allegados aseguraron que estaba al borde de la muerte. En octubre de este año hay una reacción internacional en el día 8 y 9 de octubre porque el Parlamento Europeo aprobó una resolución formal que es la 2025-2904 declarando que la detención es arbitraria y exigiendo su liberación inmediata o un juicio justo, así como visitas consulares y atención médica urgente. El texto de la resolución también denunció que, en represalia por haber contactado con los diplomáticos españoles, las autoridades les impusieron aislamiento total. Es decir, por exigir un derecho fundamental que es ser asistido de tu representante diplomático en caso de detención en el extranjero, la misma cárcel dijo que como ejercía sus derechos, pues lo iban a poner en aislamiento y allí solos para volverse locos en una celda de castigo sin comer, sin beber, sin absolutamente nada, como si fuera peor que un perro. Y así están nuestros dos compatriotas en Guinea Ecuatorial, porque tuvieron la genial idea de estar trabajando para una empresa que por lo visto ha debido de hacer algo que no le ha gustado al gobierno de Guinea, o el gobierno de Guinea ha visto la oportunidad de exigir un dinero para poder liberar a estas dos personas porque son piratas y lo único que saben hacer es extorsionar y hacer lo que haga falta para sacar dinero del extranjero, porque son ávaros, usureros y miserables y no respetan ningún tipo de derecho fundamental de ninguna persona. Españoles, americanos, cualquier persona que esté allí va a estar en las mismas condiciones que están nuestros compatriotas, ¿de acuerdo? El 17 de octubre las familias alertaron públicamente de que ambos se encontraban en estado muy grave. Y el día 21 el gobierno español informó que la embajada en Malabo ha realizado unas visitas, unas 20, desde que fueron encarcelados, sin lograr ningún avance sustantivo para su liberación. Y a día de hoy, estos dos hombres o estos dos chicos
siguen detenidos en esa cárcel sin acusación formal ni fecha de juicio. Y el Parlamento Europeo, Amnistía Internacional y múltiples medios europeos califican el caso como una detención política, una violación grave de derechos humanos y reclaman la actuación directa del presidente Teodoro Obiang Nguema, que realmente está muy callado, pero es el que da las órdenes directamente. ¿Vale? No sé qué pensáis de esto, pero no conozco a nadie que haya dado voz a esto. Os voy a poner para que veáis la noticia, que he buscado varias noticias y como veis aquí dice exactamente lo mismo. Aquí está la noticia, salió en El País y hablan del hijo del que está ahora, que decía que iba a quitar la corrupción, que iba a frenar la corrupción, la piratería marítima, la delincuencia, así como impulsar la reactivación económica. Y cuando digo que son piratas, es que son piratas, y yo puedo decir que son piratas porque se dedicaban a eso en el Mediterráneo. Que no hace muchos años había muchísimos problemas porque esta gente se dedicaba a abordar barcos, a pedir rescates o a llevarse todo lo que había en el barco. Y eran de esta zona. Hay un informe de Amnistía Internacional que dice que el sistema carcelario de Guinea Ecuatorial está definido por la organización como un infierno viviente, donde cientos de presos acaban encerrados durante años sin posibilidad de recibir visitas de sus abogados y familiares. Y en este país hay muchas personas olvidadas, encarceladas tras juicios llenos de irregularidades, encarceladas en alguna de las cárceles más tristemente conocidas del mundo, como la Black Beach, Bata o Bioko, que desde que se traspasan los muros de la prisión, nadie ha visto ni oído. Es el retrato de la situación de Rodríguez y Marañón, para que veáis que esto es sabido. Y si pasara algo en Guinea Ecuatorial, sabemos que no hay ningún tipo de garantía respecto al sistema jurídico, el sistema judicial y además también el sistema penitenciario. Bueno, ahora vais a ver un vídeo, os voy a poner un vídeo, pero antes quiero que veáis otra cosa. La familia de los dos dicen que han sufrido diferentes enfermedades, paso por celdas de castigo, sufrimiento en aislamiento y desde hace 4 meses tienen prohibidas las visitas y salir al patio. Es decir, están las 24 horas en una celda con los internos, sentados en el suelo, cuando menos, porque no pueden hacer nada más que levantarse y estar sentados en el suelo, o echarse a dormir en el suelo, o como ellos consideren, o puedan, y así están las 24 horas del día sin que ni siquiera les dé la luz del sol. Y eso obviamente le va a pasar factura en su salud. Bueno, además también hay varias huelgas de hambre para que lo veáis, que he estado ingresado y también dicen que el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación explica que la Embajada de España realiza un estrecho seguimiento del caso para proporcionarles la correspondiente protección y asistencia consular y la defensa de sus derechos humanos. Obviamente mucho éxito no están teniendo, todo hay que decirlo, porque es que no les dejan y no pueden hacer más de lo que les dejan los soberanos del país donde están los españoles internos en esas cárceles, ¿de acuerdo? Bueno, aquí dice que son 19 visitas en vez de 20 y dice que hay que prestarles asistencia médica, letrada, que puedan recibir visitas de los familiares para asegurar que se cumplen y se respetan sus derechos humanos. Y además el ministro de Exteriores y su secretario de Estado han realizado gestiones con su homólogo ecuatoguineano para que se respeten los derechos humanos de los detenidos. Y asegura que también están en contacto permanente con las familias. Esta es la situación que tienen esta gente. Y la familia, luego ahora os voy a poner un vídeo porque también la televisión no tiene vergüenza ni la conoce, ya os lo digo yo. Tenéis que ver esto. El hermano de Rodríguez matiza, es cierto que antes de su encierro en prisión recibieron algunas visitas del cónsul. Mientras estuvieron los 3 meses en los calabozos de la policía, sí pudieron recibir visitas todos los días.
Tras el traslado a Black Beach en abril, los han visitado 3 veces, 2 de ellas durante ese periodo de castigo, en referencia a un momento en el que a ambos se les prohibió salir durante semanas de la habitación que comparten con otras 18 personas. Y concluye 2 visitas en los últimos 4 meses y medio. Esto es lo que dice la familia. También dice que recibieron algunas visitas del cónsul en prisión y que mientras estuvieron en la gendarmería sí pudieron recibir visitas todos los días. Pero tras el traslado, los han visitado 3 veces, 2 de ellas durante ese periodo de castigo y los 2 después de 4 meses. Es lo que dice la familia, ¿vale? Y dicen que los familiares sienten, no obstante, que algo está empezando a cambiar desde que el Parlamento Europeo debatió la situación de ambos hace unos días y emitió un pronunciamiento que condenaba en los términos más enérgicos los reiterados casos de condiciones inaceptables de detención y malos tratos infligidos a los presos en Guinea Ecuatorial, que considera que constituyen una clara violación del derecho internacional en materia de derechos humanos. Pide a las autoridades que adopten medidas inmediatas e incondicionales como el levantamiento de la prisión preventiva para garantizar el bienestar de Javier y de David y el respeto a sus derechos humanos, en particular el derecho a un juicio justo, atención médica y asesoramiento jurídico. Y el texto ha tenido respuesta del gobierno ecuatoguineano, que es un comunicado en total contradicción con el relato de los familiares, que afirma que para ellos, que yo les voy a dar ese trato también a ellos cuando estén en una cárcel española, a ver si les gusta, según ellos reciben un trato digno y humanitario, así como visitas regulares de la Embajada Española, además de contar con todas las garantías para un juicio justo, cuando ni siquiera sabemos de qué coño se les está acusando. Ojo. Bueno, y termina la noticia diciendo: a la espera de buenas noticias, los familiares han abierto una petición en change.org en la que piden al gobierno de España que intervenga directamente ante el presidente de Guinea Ecuatorial porque David y Javier pueden morir si no se actúa ya. Y aquí todo el mundo callado como una puta. Todos. La única que ha sacado algo ha sido el canal de la Resistencia, que fue la primera que dijo que esto era una verdadera barbaridad. Y ahora vamos a ver que estos señores acudieron a la televisión y vais a ver lo que pasó en Espejo Público, porque yo realmente he flipado cómo hay gente que intenta justificar que estas dos personas han hecho algo para estar allí en esas situaciones. Y mi pregunta es, cuando uno de ellos viene aquí y hace una agresión de carácter íntimo en manada a niñas de 12, 13, 14, 15 años, ¿nosotros los tratamos así? Con pruebas, ¿no, verdad? Así que un español me justifique que estos dos pobres hombres han hecho algo para estar allí detenidos y que por algo será, es para darle con la mano abierta a nivel metafórico, y decirle que tú, ¿de qué vas? Es que aunque hubieran hecho lo que hubieran hecho, los derechos fundamentales y los derechos humanos se les respetan a todo el mundo, incluyendo a los presos. Lo llevo diciendo desde un inicio y no escucháis hasta que no llega un Parlamento Europeo o una institución europea y os dicen que efectivamente hay que respetar los derechos humanos. Ellos dos, aquí los están viendo, son españoles y son trabajadores de una empresa de televisión digital en Guinea Ecuatorial. El 22 de enero se reúnen con el gobierno guineano y les arrestan. Son acusados de corrupción y acaban así, siendo encarcelados en uno de los centros penitenciarios más peligrosos del mundo. Ahora vais a ver las imágenes.
Pues ya lo ven, ¿eh? Dos españoles atrapados en una de las peores cárceles del mundo y vamos a hablar con Aarón, que es hermano de uno de los detenidos, de Javier. Aarón, buenos días. Buenos días, Susana. Cuéntanos qué ha pasado con tu hermano, qué estaba haciendo en Guinea y de qué se le acusa exactamente. Bueno, concretamente la acusación no sale. A la empresa en la que trabajaban se la investiga por el caso de TDT. En principio era porque la instalación no correspondía con la inversión, luego salieron algunos casos de corrupción y como ellos eran los únicos dos españoles, Javier y David, que estaban en la empresa en ese momento, pues los detuvieron. Le pidieron explicaciones, aunque a ellos no les correspondía porque no son directivos ni tienen ningún poder de decisión dentro de la empresa. Chicas, las preguntas en mayúsculas, por favor, luego os contesto. Al ser los únicos dos españoles, los llamaron y al final los detuvieron. Y en ese estado están hasta ahora. Ellos Aarón, son administrativos, mi hermano, claro, y para que lo el técnico entiendan de vídeo. nuestros telespectadores y también, bueno, Juan, Cristóbal, Rosa y Carmen lo que nos dicen es que esta es una empresa de TDT que instala TDTs en Malabo, en Guinea Ecuatorial, y bueno, pues ellos asisten a una reunión con directivos, pero no lo son, Sí. ellos no son directivos. ¿Y qué pasa en esa reunión? Claro. Pues dan las explicaciones que pueden. En alguna cuestión técnica, David, que es técnico de vídeo, y en alguna cuestión pues de facturación quizás pues podría hacerlo mi hermano porque es el administrativo. Pero realmente ellos ni... Ojito, un técnico administrativo, un técnico y un administrativo, que no tienen nada que ver y que no gestionan el dinero de los contratos de la empresa. siquiera están dados de alta y contratados por esa empresa, están por otra empresa del grupo. Nosotros tenemos su nómina y su contrato y ni siquiera este grupo tiene varias empresas, varios negocios allí y están contratados por otra empresa del grupo. Y tras esa Pero reunión, bueno, se lo tengo entendido que retiraban. Aarón le requisan los Sí, móviles, le retiran el pasaporte. le retiran el pasaporte y los los encierran en móviles, una los cárcel. pasaportes. Sí, primero en la gendarmería, que estuvieron varios meses, y luego el 7 de abril los llevan a Black Beach. ¿Cómo es Black Beach? Y Porque desde pasa por hace ser 4 una de meses, las pues, peores cárceles del mundo. yo he leído mucho sobre los Beach y, bueno, pues no entro a valorar cosas que tienen que ver con Guinea, porque, bueno, nosotros estamos aquí tranquilamente y puedo hacer las declaraciones que quiera, pero ellos están allí, entonces... Lo Black entiendo, Beach, Aarón. Lo voy a contar se yo. investiga, se sabe lo que hay, ¿no? Que a mí no me van a represaliar. Es una cárcel conocida por extrema brutalidad, grave vulneración de los derechos humanos y, de hecho, tengo entendido que Javier estuvo a punto de fallecer. Como llevan 4 meses incomunicados, sin visitas familiares ni de su abogado, pues iniciaron una huelga de hambre y mi hermano llegó a la enfermería en dos ocasiones y en una de ellas ya tenía suero y había pedido que se lo retirasen también. O sea que estuvo al límite. Vamos, que el hombre se quería morir directamente, porque eso no hay quien lo soporte. Y en ese momento dejaron entrar a mi cuñada unos minutos y lo pudo convencer en ese momento de que lo dejase, pero eso fue el 2 de abril, el 2 de septiembre. Y desde entonces no sabemos nada más, porque como no hay visitas familiares, no tenemos ninguna certeza de su estado. Aarón, vamos a preguntarle a nuestra Además, últimamente los han castigado más. a Montse Suárez. Montse, buenos días. Buenos días. En las condiciones que están ellos ahí, Para los lerdos, os va a hablar un abogado también. A ver qué os dice. pueden ni recibir visitas de sus familiares, ni de sus abogados, ni hablar absolutamente con nadie. ¿Esto es normal? En absoluto es normal y a mi juicio es una vulneración de los derechos fundamentales de defensa. Hay que entender que desde el 30 de mayo no sabemos absolutamente nada, como nos ha dicho Aarón, ni de su hermano, ni tampoco de David. Además, las autoridades consulares de España en Malabo no les permiten entrar a verles, tampoco permiten una asistencia médica. No es absolutamente normal en un estado como Guinea que en 8 meses no haya una imputación formal, no haya un señalamiento de un juicio y realmente... O por lo menos una vista para ver si hay libertad provisional con cargos o no, si los dejan salir bajo fianza o no, que se les tome declaración con un abogado y que sepan de qué se les acusa. Es lo más normal.
Pero parece ser que allí no. Parece ser que allí no. Aquí creo que tenemos que estar todos compañeros con Aaron y decirle al gobierno español que, dado que han fallado las autoridades consulares de España allí, haga algo referente cercano al que preside Guinea Ecuatoriana. Sin Se supone que entrar es en un país valoraciones más, creo que es lo único aliado. que podría salvar a nuestros patriotas. Aarón, ¿qué te cuento? ¿Lo habéis visto, no? No es normal. Todo el mundo tiene derechos, por mucho que sean presuntos responsables de algo. Y a estos hombres no se les ha respetado los derechos para nada. Para nada. Tu hermano, ¿qué te ha contado? Porque dices que lleváis meses sin tener ningún tipo de contacto respecto a los castigos que Mi decías que hermano- últimamente se han mi hermano me ha incrementado. podido- claro. Mi hermano no ha podido contar nada porque con la familia de España no hay comunicación ni por teléfono ni por carta, no se permite nada. A través de mi cuñada, pues vamos sabiendo algunas cosas cuando ha podido entrar. Lo que sí nos hemos enterado extraoficialmente es que en este último mes les han castigado también a que no se les pueda llevar comida, porque allí semanalmente se les puede llevar una bolsa con comida o algo que necesiten los presos. Eso también se lo han prohibido. Y lo siguiente ha sido hace 2 semanas que le prohibiesen salir al patio, con lo cual están las 24 horas en una celda de 20 personas y compartiendo cama, una para los 2 españoles desde el principio. Pero discúlpame, Aarón. Y poco más sabemos porque... Pero Aarón, discúlpame, escuchándote hablar, yo por supuesto estoy en contra de las condiciones en las que están tratando a tu hermano. Y aquí es donde yo digo que este hombre, si tanto le gusta que haya 2 españoles en el mundo, por el mundo, en esas condiciones, porque algo habrán hecho, cuando le pase a él, porque no tiene ningún tipo de empatía, ninguno, los demás también diremos que es que a lo mejor también se lo ha buscado, por irse a un país extranjero y estar en una empresa que utiliza varios grupos empresariales para hacer presuntos desfalcos, que es lo que dice Guinea Ecuatorial, y hacer que paguen el pato personas que no tienen nada que ver con la toma de decisiones y que llevan 8 meses viviendo en el infierno. Y no, tampoco le ayudaremos los españoles. A ver si le parece bien. Y a su compañero en la cárcel de Malabo, pero escuchándote hablar, el gobierno les llama, los lleva a una reunión, le hacen unas preguntas y por ser los 2 únicos españoles le quitan el pasaporte y lo meten en la cárcel. Porque eso es lo normal en esos países. Nunca son los suyos, siempre son los extranjeros. Véase todas las dictaduras que hay militares en el mundo. Tailandia, Venezuela y los países africanos. Y suerte tienen de que no se los han cargado directamente. No, eso no es así. Discúlpame, pero eso no puede ser así. No, te escucho hablar ahora Y esto es culpa del buenismo, de que todos los extranjeros son buenos, el Dios es bueno y está en todas partes, y son los españoles los que somos malos, malísimos de la muerte. Y esa es la idea que ha calado en la sociedad, que si están ahí es por algo. Pues no, señor, están ahí porque les dijeron que tenían que hacer una presentación para explicarles cómo iban las gestiones a nivel administrativo del proyecto que se estaba haciendo. Son gente que iba a presentar un proyecto y que no tenía toma de decisiones. Y los cogieron como cabeza de turcos. Y ya veréis cómo al final pedirán dinero para poder sacarlos de allí. Porque es el modus operandi de la gente que se dedica a extorsionar. Y esos países están acostumbrados a extorsionar y a salirse con la suya y conseguir, que yo tampoco me creo que haya habido ningún desfalco, pero que quieren recuperar la inversión que hicieron y que quedarse con la infraestructura y con el dinero que se supone que se debería de haber gastado en esa infraestructura. Y esto es todo es cuestión de dinero. Y les da igual 8 que 80, no les importan las vidas humanas, no tienen empatía, no tienen humanidad, no tienen ninguna clase de respeto por el ser humano, siempre y cuando sea extranjero. Para los suyos no tienen ningún tipo de miramientos, pero para los extranjeros todavía menos. No, en el último mes le han quitado la entrada de comida. ¿Algo habrán hecho? ¿Lo veis? Algo habrán hecho. Algo habrán hecho. En esas condiciones, ¿qué han hecho? Exigir que se les pueda visitar por parte de un abogado, por parte del cónsul y por sus familiares. A ver, Naciones Unidas ya lo ha dicho en más de una ocasión. Los presos
tienen derecho a tener visitas de los familiares. Hay un vídeo en el canal que lo he puesto para miembros hablando de las cárceles tailandesas y del sureste asiático. Y ahí podréis ver la legislación europea e internacional. Tienen derecho a recibir visitas de familiares y de las personas que ellos decidan. En algunos países, únicamente familiares, embajadores, cónsules y su abogado. Y aquí no lo están respetando. Y la única forma que tenemos para que esto salga adelante o es ceder al chantaje del señor Teodoro Nguema, y pagarle o devolverle ese dinero, que es lo único que van a pedir, o que la Unión Europea corte relaciones con este país y empiece a decir, vamos a tocarte el bolsillo si no sacas a los españoles de allí. Pero tiene que ser Europa. España no tiene fuerza porque España no tiene tantas relaciones comerciales con Guinea. Entonces, Europa es quien tiene que empezar a poner el grito en el cielo. Y espero, por Dios, que acaten lo que diga Europa. Porque si no, a Guinea le puede ir muy mal. No sé quién es, pero desde luego es para que si le pasa a él, no lo ayude ni el maestro armero. Porque en esas condiciones, que luego os voy a decir cómo es esa cárcel, no es preceptivo que tú hagas algo para que te castiguen. Es que el guardia se levante ese día con el pie izquierdo y vaya por ti. Y vaya por ti, sin justificación. Y no tiene que dar ninguna explicación a su superior. Porque son de hijos de puta. Son malos. Son señores de la guerra, para que la gente lo entienda. Que de ahí vienen. O sea, no podemos estar... Cristóbal, no necesariamente, porque les acusan de estar involucrados en un caso de corrupción, pero es que ellos no son directivos de esa empresa. Sí, pero según escucho en ahora... cualquier caso no se han respetado sus derechos. Los dos únicos españoles, yo no creo que sea por ser los dos únicos españoles en la empresa. Habrá algo... Es la única manera de sacar pasta al gobierno español. No hace falta hacer nada. más detrás que a lo mejor no lo conocemos o no lo sabemos, pero escuchándote, por ser los dos únicos españoles en la empresa, literalmente has dicho, le quitan el pasaporte y lo meten en prisión. Porque la empresa es española, no van a detener a los suyos, que de los suyos no van a sacar ni un duro. Esto se va a arreglar con dinero o la Unión Europea haciendo lo que tiene que hacer. Eso, no podemos lanzar ese mensaje tampoco, ¿no? No podemos lanzar ese mensaje, no. El mensaje es, no se os ocurra ir de vacaciones a Guinea Ecuatorial. Hay que hacer un boicot total a ese país. Y todos los productos que vengan de Guinea Ecuatorial, que se los devuelvan a su lugar de origen. Que no los queremos. Hasta que no tengamos a nuestros dos españoles en su casa, sanos y salvos. Y una disculpa por parte del gobierno de Guinea Ecuatorial. Porque así no se trata a ningún español. Así no se trata a ninguna persona. Porque los derechos humanos, son universales. Y me da igual que estés en Guinea como si quieres estar en Camboya. Son universales. Y se tienen que respetar. Usted tiene la confirmación de que hay algún motivo, porque nosotros tenemos pruebas de que no son directivos, no tienen poder de decisión dentro de la empresa, entonces, por tanto, ellos no van a decidir con quién se contrata, a quién se destina el dinero, no tienen ningún... Hay otras personas... Pero es que esto es una extorsión de manual al gobierno español. La empresa está desaparecida. Si esto es una extorsión que van a sacar dinero, se acabó la piratería y ahora han buscado otra forma de sacar pasta a los estados. Simple y llanamente. Y les da igual. No respetan, no valoran la vida. Aquí en Occidente respetamos la vida y la valoramos, pero allí la vida no vale nada. Y menos si no es la tuya. Si firmaban contratos y que han aparecido en medios de comunicación. Claro, es que yo en esto discrepo de Cristóbal, porque... Pero no están allí. Claro, teniendo en cuenta el tipo de régimen que es, no me llama la atención nada. Pues el mismo que el de Tailandia, una dictadura militar. Lo que nos está contando, lamentablemente. No tenemos información, no tenemos información de qué se le acusa, ¿correcto? Yo sí la tengo. Lo único que te he escuchado decir, Aarón, y discúlpame nuevamente, es por ser los dos únicos españoles. Según tu relato ha sido ese. Sí, porque el único motivo aparente es que son los dos únicos españoles que estaban en la empresa. De la empresa, vamos a ver, de la empresa no se puede detener a nadie
porque el resto del personal de la empresa español estaba en España o en Granada o en Madrid. En cualquier Pero allí caso, solamente parece quedaban que- ellos. Entonces, si Tienes tienen que que decir que son detener las o cabezas de cargarle a turco. alguien las culpas, pues a ellos dos. Que se están comiendo un marrón que no les corresponde, Claro, que en todo caso sería para sus Que en jefes. cualquier caso parece que hay algún tipo de arbitrariedad y que el trabajo, como ha dicho Monse, tiene que ser diplomático. Es decir, si ni las autoridades consulares pueden entrar, es decir, que estamos acostumbrados a escuchar este tipo de casos con gente involucrada en el narcotráfico porque se han equivocado, porque han llevado una cosa y han ido a cárceles horribles, pero que estamos hablando de gente Pero que es trabaja que el trato en una televisión. El trato que están dando a estos dos españoles es el mismo que se da a los españoles detenidos en Venezuela. Claro, Son por eso condiciones digo que- infrahumanas. Que además luego lo vamos a ver. Vamos a ver los dos españoles también que están allí y todavía, desde el año 2024, y todavía no han conseguido salir de allí. Imaginaros la situación. Y todo el mundo callado. No se les da voz en las noticias tampoco. Solo se habla de el señor Campos, del señor de los libros, de sus libros y de sus libros. Y de sus mentiras. Pero de esto que es importante no se habla. Sin ningún tipo de derecho que les Pero asiste. eso tiene que ser la diplomacia la que acabe con esto. Lo que no se entiende, más allá o más acá, de cuál es el motivo verdadero por el que les han detenido, que las autoridades consulares no puedan entrar a verles, no puedan comunicarse con ellos. Además es que la eso es romper acusación todo- la acusación la tiene que no hay hacer quien tratados acusa. internacionales Es decir, con ellos, pero o sea, toda posible diplomacia, Claro. efectivamente, que es decir, no se puede tratar así a dos personas que vamos a ponernos en el peor de los casos. Vamos a ponernos que están hablando Pero- de corrupción empresarial pero o de vamos a cosas ver, de esta. que- Vamos a pero- ponernos pero, Carmen, una cosa. Que hablamos de una dictadura que trata así a sus conciudadanos. Es decir, a los españoles se están tratando igual de mal que a los guineanos. una cosa evidente. Si a ti te acusan de algo, te tienen que acusar de algo. Lo que está diciendo Aaron es que no se ha manifestado la acusación, ni siquiera que no saben de quién les acusan. Claro, entonces, De este encarcelamiento. naturalmente, si hay algo más, que Guinea lo diga. Quiero decir, que Claro. se lo diga primero a los acusados, a sus familias, a sus Pero, Juan, abogados. pero que voy más Pero es que allá. lo que hay es una Imagínate que detención Aarón no lo arbitraria. sabe. ¿Qué? Imagínate, voy más allá. Imagínate que Aarón realmente no lo sabe y sí que hay una acusación concreta que no ha llegado a la familia, pero tendría que llegar al consulado. Si el problema es Ya, que lo claro. que no. Efectivamente. Pero es que eso tendría que haberlo hecho nada más detenerlos. Haber dado traslado de la causa de la detención, el motivo, de qué se les acusa y tener un abogado. Sean o no sean responsables, que no lo son, pero aunque lo hubieran sido, tienen derechos, joder. que no es admisible, igual no es admisible, como dice Aarón, todo lo demás. Pero el primer paso que no es admisible es que no esté permitido el contacto con una autoridad diplomática española. Hablamos de una dictadura que persigue la disidencia con todos los métodos Pero posibles, está diciendo- con la tortura, Pues por eso. dejando a sus presos Siempre que vamos mueran a de pensar hambre. lo peor, Claro, evidentemente. y en el caso además de tu hermano Aarón, para que ellos tengan que estar haciendo huelgas de hambre, ¿en qué situación se encontrarán? Pues están desesperados Claro. Normal. porque el deterioro psicológico es tremendo. Saber que sin tener responsabilidad te tiras meses allí y luego la situación cada vez va empeorando con ellos, es que aunque fuesen terroristas extremistas, no se les suele tener ese trato, ese aislamiento. Nosotros tampoco tratamos así a los terroristas islamistas que han hecho verdaderas barbaridades. ¿Verdad que no? Los atentados de Madrid, ¿os va sonando? También había terrorismo. Los de la ETA, los atentados de las Ramblas. Y respetamos los derechos humanos, ¿verdad? A ver si España se va a cabrear y va a decir, yo tampoco voy a respetar los derechos humanos. Todo el mundo se echaría encima de nosotros porque seríamos racistas. Porque tratamos al extranjero de manera diferente y no respetamos los derechos humanos. Pero ala, cuando no respetan los derechos humanos de los españoles en el extranjero, todo el mundo mira para el otro lado. Porque algo habrán hecho, algo habrá. Y esas condiciones, aunque Madre fuesen culpables, aunque estuviesen acusados. Pero puede ser mi propia ignorancia. Aún así no estaría justificado. No. Sin ¿Por duda. qué no hemos enterado 9 meses después? Porque esto no está saliendo en los periódicos desde el primer día. Buena pregunta. ¿Por qué esto no está saliendo en los periódicos y las noticias? ¿Y por qué no se habla y se hace presión al gobierno de Guinea Ecuatorial? ¿Por qué nadie lo hace? Y ya no lo estoy diciendo porque ellos estén allí en peligro, pero que esto se supiera y se hiciera público. ¿Por qué se ha tardado tanto? ¿Por qué lo están tapando? ¿Por qué?
ellos correrán riesgos. La familia no puede decir nada, pero el gobierno de España sí que podría haber dado la noticia. Y haber movido los hilos muchísimo antes. Pero claro, como no son de la flotilla, ¿verdad? No son de su cuerda, son gente trabajadora que va a generar pues un puesto de trabajo, su jornal, sus impuestos y a mantener una familia, pues tampoco interesa mucho, ¿no? Eso es verdad, eso es una buena Mira, pregunta. sí, nosotros quisimos mantener la precaución porque no sabemos la efecto y Hola, que me pasó por... las consecuencias que lo que se publicase aquí, y por distintos sitios se nos aconsejó que mantuviésemos la paciencia y se Habéis roto siguiese. vuestro silencio, Aarón, desde la Pero desesperación. entiendo. al llevarlo al Parlamento, sí, al llevarlo al Parlamento Europeo, el Parlamento lo publicó que se iba a debatir, y a partir de ahí los medios de comunicación pues hicieron eco. Entonces, ya que ha salido a la luz, nosotros pretendemos dar las explicaciones sobre la situación. Aarón, en Petit Comité habéis tenido, sin que se haya hecho público, habéis tenido algún tipo de conversación con el gobierno, con exteriores, con la diplomacia española. Sí, Digo, sí. Sí, no, con la embajada tenemos un contacto semanal y a veces incluso a diario. ¿qué os dice? ¿Habéis oído, no? Las embajadas hacen lo que pueden, hasta donde les dejan, porque la autoridad en ese país extranjero pertenece al gobierno de ese país extranjero. Y la embajada puede meter presión, pero si el gobierno extranjero no cede, la embajada no puede hacer nada. Y como veis, las administraciones públicas españolas en el extranjero, como es una embajada o un consulado, no dejan tirada a la familia, como dicen por ahí, porque a esta familia tienen contacto diario, semanal y si no, diario. Y les van informando. Y están haciendo todo lo posible, pero estamos hablando de un sitio donde no rige el derecho, no rigen la diplomacia. Pasan de todo hasta que les tocas el bolsillo, que es lo único que les fastidia, el bolsillo, ¿vale? Así que para los que ponen en duda la profesionalidad de las embajadas, que veáis que cuando hay una persona que de verdad dice la verdad, las embajadas no dejan de la mano de Dios a nadie. A nadie. Y si lo hacen serán los casos más excepcionales. Y cuando un tema es mediático, no, dejan a la gente colgada. Porque si hay un español en el extranjero que tiene dificultades, la embajada está para ayudar, ¿de acuerdo? A esta persona y a la familia. Videollamadas con el embajador. Y bueno, están trabajando desde la primera semana, haciendo reuniones, contactos, solicitando todo. Pero ¿Habéis oído? Están trabajando desde la primera semana, desde que tuvieron conocimiento de la detención. Para los listos que las embajadas no sirven de nada, más que para cobrar un sueldo. bueno, en estos meses han conseguido, en los últimos 4 meses, han conseguido entrar 2 veces. Pero eso no, a ellos no les sirve realmente para nada. Claro. Y siguen trabajando, nos dicen que siguen trabajando y que entienden nuestra frustración porque no se consigue nada. Al revés, la situación Pues- empeora. Y en mayo nos reunimos con nuestro abogado en el Ministerio de Exteriores y le pedimos ya esa actuación del gobierno directamente con los gobernantes de Guinea Ecuatorial. Pero nos dijeron que el camino era a través de la embajada, que ya Pues, entonces nosotros Aarón, podíamos... Yo no sé, ojalá, en fin, este grito desesperado, este SOS que lanzas a través de Espejo Público sirva para acelerar esos trámites, ¿eh? Pero no te prometo nada porque nunca sabes qué respuesta van a tener este tipo de reivindicaciones, pero ojalá esto sirva para poner más presión en el caso de tu hermano y de su compañero de trabajo. Desde aquí, si te parece, nos mantenemos en contacto y nos vas contando. Un abrazo. La cárcel de Black Beach está construida en los años 40 durante el dominio colonial español y se ubicó inicialmente cerca de la playa del mismo nombre, para albergar a presos comunes. Tras la independencia en el año 68, bajo la dictadura de Francisco Macías Nguema, se transformó en una prisión política, que es donde están estos chicos, porque ellos no han hecho nada. No han hecho nada. Es una cárcel para presos políticos. Todos aquellos que, según el gobierno, son disidentes políticos, son personas peligrosas o son personas que no pueden estar en otra cárcel porque no han cometido ningún hecho delictivo tipificado en el Código Penal de allí. Bueno, lo de los opositores nos lo vamos a saltar, ¿vale? Bueno. Y la historia de política también, porque también lo he mirado.
Y ahora solo tengo que deciros que Teodoro Obiang es el actual presidente, fue alcalde del penal, es decir, estuvo dentro de esa cárcel, el director, el alcaide, antes de derrocar a su tío Macías en 1979. 45 años. ¿Mm? Desde entonces el complejo ha mantenido una función dual, cárcel política y centro de castigo, tanto para disidentes como para acusados supuestamente de delitos comunes. Eso es lo que dicen, pero es un penal político, no es para presos con delitos, porque tienen otras cárceles. Bueno, diversos organismos, entre ellos Amnistía Internacional, Human Rights Watch, coinciden y describen esta cárcel como un infierno viviente, donde los presos son sometidos a hacinamiento, tortura, aislamiento, hambre, negación de asistencia médica. Las celdas suelen albergar entre 20 y 30 personas sin ventilación. Los presos pueden pasar días y semanas sin salir al aire libre y las visitas de familiares o abogados son restringidas o requeridas mediante sobornos. Es decir, si tú quieres visitar a tu familiar vas a tener que pagar al que esté en la puerta. Exactamente igual que en algunas ocasiones en las cárceles de Camboya, a las que tanto pábulo le están dando últimamente determinadas personas. Bueno, el testimonio del empresario portugués Nuno Pimentel, torturado y encarcelado allí en el año 2025, describe una pesadilla de hambre, prohibición de visitas y una tortura continua, y denuncia que el régimen se habría apropiado de sus empresas mediante extorsión. ¡Hostias, qué cosa! Solo quieren dinero. Solo quieren dinero. Si España pagara lo que quieren que pague Guinea Ecuatorial, los dos españoles estarían ya en su casa. Así que no ha habido un desfalco, no ha habido absolutamente nada, sino que ellos quieren recuperar, como os digo yo, la inversión, quieren tener la infraestructura gratis y que el dinero que les ha costado que se hagan esas infraestructuras vuelva a las arcas del país. Porque son unos extorsionadores, son piratas, para que la gente lo entienda, que es que no hay que ir a Guinea. En fin. En 2025 también está el caso, como os he dicho, del señor Javier y el señor David, que fueron detenidos sin cargos formales y recluidos en esta prisión. Bueno. El relator especial de la ONU sobre la tortura, tras su visita a Guinea Ecuatorial, concluyó que existía un patrón sistemático de torturas, ejecuciones arbitrarias, es decir, si mañana les da el puntazo, le pegan un tiro en la cabeza o los ponen en el pelotón de fusilamiento y se acabó, sin juicio y sin nada. Les da igual, porque son gente que desciende de señores de la guerra. Ya está, es que no hay más. También dice que hay ausencia de garantías judiciales. Amnistía Internacional ha descrito la situación penitenciaria del país como una estructura de castigo y desaparición, mientras que el Parlamento Europeo, en octubre del 2025, como os he dicho, condenó oficialmente las condiciones inhumanas en Black Beach y exigió medidas inmediatas para que esto no se haga a nadie, ni nacionales ni extranjeros, que yo no estoy defendiendo solamente a los españoles, es que ninguna persona se tendría que ver en esta situación y soportar las condiciones y el trato degradante que le están dando a los presos y a los que meten allí sin ningún tipo de justificación. Es que no tienes ningún derecho. Te da igual que hayas hecho o no hayas hecho. Te meten y punto. Y no te pongas tonto porque acabas con los pies para adelante. Es así como es Guinea Ecuatorial. Y así es que hay que decirlo y que la gente abra los ojos. Que no por irte al extranjero, a un país exótico, vas a estar mejor y vas a tener experiencias bonitas. Hay que tener cuidado de dónde se va. Porque tú te vas de vacaciones pero no sabes si vas a volver o no. Tú te vas a trabajar fuera de tu país y no sabes si vas a volver o no. Así que antes de ir a determinados lugares, pensároslo 2 veces. Porque lo que les está pasando a estos chicos le puede pasar a cualquiera. Por lo tanto, esta prisión continúa siendo en el año 2025 un espacio de represión política, violencia institucional y abandono médico. Y representa más que un simple centro penitenciario, porque esta cárcel es el símbolo del aparato represivo del Estado ecuatoguineano
y una de las más severas violaciones permanentes de los derechos humanos del continente africano. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Ahí están nuestros compatriotas. Que paséis muy buena noche y nos vemos en próximos vídeos. Os voy a mandar directamente muchos corazoncitos. Aquí tenéis, ¿de acuerdo? Lo dicho, like, compartir y nos vemos pronto.